En Uruguay, ante la alta posibilidad de que se legalice la marihuana, el próximo martes llegará a Montevideo una delegación de Brasil que busca frenar la polémica iniciativa. El equipo, conformado por importantes personalidades de la política y del gobierno de Dilma Rousseff, le planteará a la Comisión de Salud del Parlamento uruguayo no permitir la comercialización de drogas porque aumentaría el consumo entre los ciudadanos brasileños. La medida ya fue aprobada en agosto de este año en la Cámara de Diputados con 50 votos a favor y 46 en contra, y solo falta el aval del Senado, que lo debatirá este mes. La elevada confianza de que el proyecto se ponga en marcha ya tiene al gobierno uruguayo planificando cosechas y precios e incluso recibiendo ofertas de empresas transnacionales que buscan cultivar la planta de cannabis. Con esto, Uruguay podría convertirse en el primer país del mundo que legaliza la marihuana por completo. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Montevideo, Uruguay, con Alfredo Solari, senador por el Partido Colorado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores de Uruguay. Señor Solari, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Buenos días. Muy buenos días. Tenga buenos días usted y también la audiencia tan extendida que tienen a lo largo de todo el continente. En este sentido, ¿qué puede suceder entonces con esta posición que está tomando autoridades brasileras, esta preocupación de que la comercialización de la marihuana que se podría dar en Uruguay afecte los intereses de los países vecinos? Bueno, a ver, con el diputado Osmar Terra, que es diputado del gobierno federal, pero a su vez fue ministro de Salud del estado de Río Grande del Sur, que es vecino del Uruguay durante 8 años, con el diputado Osmar Terra nos une una preocupación común que hemos descubierto hace pocas semanas, cuando él tomó tomó contacto con la Comisión de Salud del Senado, que yo presido, preocupado por la ley que se iba a aprobar en el Uruguay, ampliando la oferta de marihuana, poniéndola a disposición de toda la población mayor de 18 años. Él entiende que ese no es un camino adecuado para restringir el acceso a una droga que ciertamente es muy dañina y que por lo tanto quería ser escuchado por la Cámara. Entonces la Comisión le cursó una invitación, va a concurrir el martes próximo, el martes 5 de noviembre, y lo va a hacer acompañado por otras 2 personas. Por el subprocurador de Justicia del estado de Río Grande del Sur, el señor Dorneles, y por otra persona que es la asesora del gobierno federal en materia de políticas de drogas. Y bueno, y ahí intercambiaremos opiniones conjuntamente con los demás senadores, algunos de la oposición como yo, otros del partido de gobierno, pero intercambiaremos opiniones no sobre que la droga causa daño, porque eso ya lo tenemos totalmente zanjado, estamos todos de acuerdo, sino sobre cuáles son las medidas que resultan efectivas para combatir el consumo de esta droga, particularmente combatirlo entre los niños y los adolescentes, que son quienes sufren consecuencias más graves. Senador, Todo su consumo. En ese sentido, ¿qué puede suceder durante las próximas semanas con el debate que se le haga a este proyecto? ¿Cree usted que tendrá entonces el aval para que se convierta ya en una ley lo que tiene que ver con la comercialización del cannabis en Uruguay? No, yo creo que estamos en el inicio de una reflexión mucho más profunda, una reflexión que hasta este momento no se había dado con la intensidad que debía darse, tanto a nivel del sistema político como a nivel de la población en general. Y si bien la población ya tiene una opinión formada en términos generales, hay un 64% de la población que está en contra de este proyecto de ley, bueno, los compromisos de los distintos conjuntos políticos que forman la coalición de gobierno hasta ahora han logrado una especie de fórmula que les permitiría a todos votar en forma conjunta. Nosotros creemos que esa fórmula se va a debilitar a medida que avancemos en el análisis, a medida que avancemos si esta es el conjunto de disposiciones más idóneas para reducir la disponibilidad de la droga y para reducir, por lo tanto, el consumo, particularmente, como decía, entre niños y adolescentes. Y yo creo que con eso
Bueno, no vamos a aprobar ciertamente, me parece, este proyecto de ley. Tal vez hagamos otro que sí ponga mucho más énfasis en los aspectos de prevención, de dificultad, de uso de cannabis, pero con propiedades específicas para tratamiento médico, inclusive para la salida de la habituación a drogas más peligrosas y más dañinas todavía, como puede ser el crack o como puede ser la pasta base de cocaína. Y bueno, y logremos una ley que no tenga una mayoría apenas de un solo voto, que ese voto a su vez está colgado de un alfiler, sino que tengamos una mayoría, que la aceptemos la gran cantidad de los partidos políticos, que la acepte la mayor parte de la población uruguaya y por lo tanto que sea un paso en serio como ha caracterizado a la política social del Uruguay. Senador. No esta especie de salto al vacío que propone el gobierno, al cual realmente le tenemos un rechazo muy profundo. En este sentido, senador, ¿qué cree usted que podría suceder en el escenario en Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica, si se toma la decisión o finalmente se aprobara este proyecto? ¿Cree usted que se abriría la puerta para que otros países tomen una decisión similar si finalmente se le da el aval a este proyecto de ley para comercializar la marihuana en Uruguay? ¿Sería un punto de partida? No lo creo. Es más, Perú y Bolivia acaban de firmar estos días pasados un acuerdo para hacer más dura y más firme la interdicción conjunta por parte de ambos países. Todos sabemos que la interdicción es difícil, pero lo que estamos sufriendo en estos últimos decenios, sobre todo en este último decenio, es que lo que antes éramos países productores o países de tránsito, me estoy refiriendo obviamente a Perú, a Bolivia, a Colombia por supuesto también, los que éramos solamente países productores o de tránsito, como en el caso de Argentina, Uruguay y hasta cierto punto Brasil, ahora resulta que nos convertimos también en países productores, muy importante. En países de tránsito muy importantes. Y eso hace que el sistema político y la sociedad tomen este tema de otra manera, no solamente como un tema de enorme preocupación con respecto a la inseguridad, del daño que causa en vidas, en los organismos del Estado, en términos de corrupción posible, etcétera, sino también de daños que causa a la propia salud pública de este país. Senador. Por lo tanto, si este proyecto se aprobara en el Uruguay, difícilmente va a ser copiado por cualquier otro de los países que forman parte de América del Sur. Rápidamente, entonces mensaje directo de parte suyo como presidente de esta comisión del Senado uruguayo al gobierno, que es el que está liderando esta gran medida para comercializar y legalizar el consumo de la marihuana. El gobierno ha descansado mucho en opinión de sociólogos, en opinión de personas que no tienen un conocimiento profundo de la salud pública, que no tienen un conocimiento profundo de cómo funcionan los mecanismos de contagio, de asociación de conductas, etcétera. Nosotros queremos una población sana. El Uruguay ha hecho avances muy importantes en materia de tabaco, los está logrando también en materia de alcohol, pero acá con este tema, en lugar de seguir por esa misma senda, que es la senda de la restricción y la educación, estamos abriendo una senda de facilitación que después va a ser enormemente difícil de revertir y cuyos daños nos van a acompañar durante todos esos años en que generaciones de adolescentes, niños y jóvenes van a estar viviendo. Tenga en cuenta el gobierno que la edad promedio de inicio en el Uruguay de consumo de la marihuana es 15 años. Quiere decir que hay una gran cantidad de niños y adolescentes que ya están consumiendo y eso tenemos que revertirlo. No facilitándoles el acceso, sino por el contrario, haciendo medidas alternativas, propuestas de educación bien firme, estableciendo incompetencias, es decir, que no sea compatible el estudiar y al mismo tiempo estar consumiendo drogas, como no debería serlo compatible el estar consumiendo drogas y el estar trabajando en labores que son peligrosas para la salud o para el ejercicio de la autoridad. Yo creo que el gobierno tiene que actuar en forma más responsable, más humilde, tratando de llegar a un consenso con todo el resto de la sociedad que coincide en que hay un problema. No coincide en que la solución propuesta es siquiera una buena solución, no la mejor.
Es Alfredo Solari, senador por el Partido Colorado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores de Uruguay. Gracias por acompañarnos y atender aquí esta entrevista en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo, senador. Por favor, muchísimas gracias a ustedes que me brinden esta oportunidad de llegar al resto de la población de América. Muy amables. Muchísimas gracias. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en sus contratistas de la Ciudad de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este